Espero que no se aburran y, de lo contrario, atesoremos en nuestro corazón todo esto que va a suceder en los postreros tiempos. ¿Sí se acuerdan dónde nos quedamos? ¿En qué texto nos quedamos? Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Muy bien, gracias. Sí, así es, ahí nos quedamos. Pues vamos a leer aquí. Aquí en mi Biblia dice la gran apostasía. Y voy a dar lectura a estos textos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Aquí nos habla Pablo y nos aconseja, dice que no nos dejemos mover fácilmente, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra, que no nos dejemos mover. ¿Por qué? Porque si alguien te habla muy bonito, que mira, que quién sabe qué, que acá en mi congregación, que hablan muy bien y que esto y que el otro, no hay que dejarnos mover, mis hermanos. No hay que dejarnos mover porque nosotros conocemos la verdad y vamos a permanecer en la verdad hasta el final. Vamos a permanecer en la verdad hasta el día en que bajemos al polvo de la tierra. Luego el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Es del que nos estamos hablando aquí, y dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? Pues es lo que les decía, es el cuerno pequeño, o sea, la bestia, ¿sí? Y el 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense hasta dónde va a llegar esta persona que no le teme a Dios, sino que de lo contrario se siente como Dios y quiere que lo adoren como a Dios, cuando que es un hombre igual que nosotros. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Son las recomendaciones que nos hace el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo. Y en el 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? Pues es nuestro Dios el que lo detiene, porque todavía no ha llegado su tiempo. Las cosas no se hacen así porque sí, sino que todo lo que se dice en la profecía, mis hermanos, hay que tomar en cuenta que la profecía no viene nada más así porque sí, sino que tiene un tiempo, ¿sí? Y no ha llegado ese tiempo. Por eso es que no ha venido el hombre de pecado, no se ha manifestado. El 7 dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio.
Y luego el 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? ¿Por qué dice aquí, mis hermanos? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Ustedes cómo lo entiendan ahí? A ver, ¿quién me dice? Pues, por ejemplo, vemos aquí que en el diccionario dice que la palabra inicuo significa o que no tiene equidad, o que es injusto, o que es malvado. Sí, así es. Así es. Pero mi pregunta es, dice que, o sea, ¿cómo es que el Señor lo matará con el espíritu de su boca? Dice aquí, el 8. ¿Y cómo es eso que lo matará con el espíritu de su boca? Mi hermano, Yo creo que recuerda que el espíritu es la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo vino y predicó el evangelio, acuérdate que se rompió el velo y se fue derrotado Satanás y la muerte. Ajá. Sí, miren, es que nuestro Dios no necesita un cuchillo, no necesita una pistola, no necesita una bomba atómica para matar, ¿no? Sino que Él mata con el espíritu de su boca. O sea, ¿qué quiere decir esto? Con su palabra, ¿sí? Si Él quiere ahorita nos destruye a nosotros, mis hermanos, ¿sí? Esto que nos quede claro. Él puede decir, hasta aquí viviste, Pablo, y yo me caigo muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él lo está diciendo, ¿sí? Entonces, es lo que quiere decir que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjate, es por obra de Satanás, o sea, no va a venir porque Él quiere venir, porque una de dos, fíjense, nos mueve nuestro Dios, nos mueve el Espíritu de Dios o nos mueve el Espíritu satánico, ¿sí? ¿Quién creen ustedes que mueva a esas personas que hacen desastre y medio, que matan, que hacen desastre y medio? Fíjense como esas personas que estuvieron mataron creo que como a 15 personas. Esas pobres personas inocentes, sin haber hecho nada, llegaron estas personas y los mataron. ¿Quién creen que haya actuado ahí? Yo digo que el espíritu de Satanás, ¿sí? Porque él trata siempre de destruir. ¿Por qué? Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo, mis hermanos, ¿sí? Le queda poco tiempo, entonces trata de destruir a todo el que se le pare enfrente. Y ya hay de nosotros si nos dejamos que nos destruya, ¿sí? Hay que tener cuidado porque fíjense que en el momento menos pensado podemos cometer un error y un error grave. Y ese error grave es a causa de Satanás, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, aguas por ese lado. Entonces, y luego el 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean
en la mentira. ¿Sí? O sea, al ver nuestro Dios, que no aceptamos su palabra, que no nos gusta aceptar el Evangelio, pues total, Él a nadie lo obliga, ¿no? Él nos da, a la humanidad nos da rienda suelta. Como no aceptas el Evangelio, como no aceptas la luz de la verdad, ¿sabes qué? Les doy rienda suelta. Y ahora manda a un espíritu engañoso, para que creas en ese espíritu engañoso. Ya que no aceptas mi palabra, bueno, pues ok, entonces se te da rienda suelta para que hagas lo que quieras, ¿sí? Pero eso sí, hay una sentencia para todo aquel que hace lo que quiera. Hay una sentencia. ¿Cuál va a ser esa sentencia? Pues que va a ir junto con Satanás al lago de fuego, ¿sí? El 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿No te gusta creer en la verdad? Pues cree en la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense. O sea, a ti te complace la injusticia, ok, toma la injusticia. Pero eso sí, repito, estos que les gusta la injusticia van a recibir injusticia, ¿sí? Pero ni modo, bueno, es que Dios a nadie nos obliga, porque también aceptarlo a la fuerza no es bueno, porque Él quiere que nosotros le adoremos, que nosotros le glorifiquemos, le demos honra y gloria, pero que sea con un verdadero corazón, con un corazón sincero, no con un corazón a la fuerza, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que nos dice Pablo. Vamos a pasar a Primera de Juan 3, no, perdón, Primera de Juan 2:18. A ver qué nos dice aquí en Primera de Juan, a ver quién quiere leer. Yo leo. Adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ajá. ¿Solo 18? Nada más. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ajá. Sí, efectivamente han surgido muchos anticristos, mis hermanos. Por ejemplo, todos aquellos que no creen, y hay muchos, o sea, por ejemplo, de los que más conocemos, pues son los católicos, ¿no? Que son jesucristianos apóstatas. ¿Por qué apóstatas? Porque por un lado hablan de Dios, hablan de Jesucristo, pero por otro lado hablan de imágenes. Entonces son jesucristianos apóstatas, ¿sí? Entonces son pues un 50%, ¿no? Podemos decir. Y por ejemplo, si tú les hablas de Dios,
del Padre y del Señor Jesucristo, que lo que hacen es rechazarte. ¿Por qué te rechazan? Precisamente porque son apóstatas, ¿sí? Porque no creen 100% en el Padre y en el Hijo, porque ellos tienen más fe en los ídolos que en el verdadero Dios. Entonces ya hay anticristos, ya los hay, pero falta que venga el mero jefe, ¿no? Que es la bestia. Pero que ya los hay, ya hay anticristos. Dice, por eso han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, ¿sí? Por eso es que hay muchos anticristos, porque están surgiendo esos en los cuales el Señor Jesucristo hará justicia, ¿sí? Pero que los hay, ya los hay, mis hermanos. Bueno, ahora vamos a leer, ahora sí, en Primera de Juan 4, 3 al 5. 4 del 3 al 5. Pero toda expresión inspirada que no confiesa a Jesús no se origina de Dios. Esta es la expresión inspirada del anticristo, pido que venía y actualmente ya está en el mundo. Ustedes se originan de Dios, hijitos, y han vencido a estas personas, porque el que está en unión con ustedes es mayor que el que está en unión con el mundo. Hablan del mundo, por eso hablan lo que procede del mundo, y el mundo los escucha. Así es, era lo que les estaba yo diciendo. Los anticristos ya están en el mundo, ya se adelantaron. Y hay muchos, hay miles, hay millones. ¿Para qué? Fíjense, ¿para qué es esto? Pues es para que cuando venga la bestia, él encuentre pueblo que le sirva. Es para que cuando él venga, él ya tiene su pueblo que le va a servir, que le va a adorar. ¿Sí? Eso ya tiene su pueblo adelantadamente, antes de que él venga. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es lo que les estoy diciendo. Tú le hablas a alguien del Evangelio y dice, ay, mire, ¿sabe qué? Permítame tantito, voy a hacer esto. Permítame tantito, voy a hacer aquello. Y no te escucha. La persona que ya tiene conocimiento del Evangelio, tú le hablas y luego se ve, fíjate, porque te pone atención. Pero la persona que no tiene conocimiento, no te escucha. No te escucha porque según él anda ocupado. Pero es porque le molesta
le choca que tú le hables del Evangelio, que tú le hables de Dios. Él escucha al mundo porque él es del mundo. A él le gustan las cosas del mundo. ¿Sí? También a nosotros nos gusta lo del mundo, mis hermanos. Pero hay que hacernos a un lado. Nosotros ya salimos del mundo. Ya no podemos seguir en el mundo. Porque ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo cuando ora por sus discípulos en el versículo 17? ¿Sí se acuerdan? Dice, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mundo. ¿Sí? Entonces, estamos en el mundo, pero ya no debemos de estar con el mundo. ¿Sí? Nosotros ya debemos estar apartados de lo del mundo. ¿Sí? Porque si no nos apartamos del mundo, mis hermanos, entonces quiere decir que todavía seguimos ahí con la gente del mundo. Y nosotros ya no debemos de estar en las costumbres del mundo. Estamos dentro del mundo, o sea, la gente, pero no debemos de practicar lo que hace la gente, ¿sí? Sino que ya debemos de apartarnos de todo esto. ¿Para qué? Para que le seamos agradables a Dios, ¿sí? Bueno, por todo esto, mis hermanos, vamos a leer en Lucas. Bueno, al último lo vamos a leer. Vamos a leer en Apocalipsis 20, Apocalipsis 19, 20 y 21, ¿sí? A ver, ¿quién quiere leer Apocalipsis 19, 20 y 21? O se los leo yo como quieran. ¿Pero 19 capítulos? ¿El capítulo completo? No, 20 y 21. 19, 20 y 21. El capítulo 19, versículos 20 y 21. Ajá. Ok, dice. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo de azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. 19, 20 y 21, ¿verdad? 19, 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Fíjense, o sea que la bestia y el falso profeta fueron arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego, que arde con azufre. Pero los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo. ¿Cuál es esa espada? A ver, ¿quién me quiere decir cuál es esa espada, mis hermanos? La palabra de Dios, la Biblia. La palabra es la espada. Por medio de su palabra fueron muertos. ¿Sí? Que salía de la boca del que monta el caballo, o sea, el Señor Jesucristo.
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto después lo vamos a ver con más detenimiento. A ver dónde fue donde murieron todos estos y que allí tuvieron banquete las aves. ¿Sí? Vamos a leer en Lucas 18:8, a ver qué nos dice en Lucas 18:8. Leo, hermano. Ajá. Les digo, Él hará que se les haga justicia rápidamente. Sin embargo, cuando llegue el Hijo del Hombre, verdaderamente hallará la fe sobre la tierra. Ajá. Allí pregunta. Ahí está preguntando. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Por todo esto, o sea, esa pregunta es por todo esto que va a suceder, mis hermanos. Porque va a haber persecución de todos aquellos, los jesucristianos. Porque como les acabo de decir, la otra gente no, porque ese es su pueblo, ¿sí? Ese es su pueblo, a nosotros no nos va a perseguir, pero a los que va a perseguir va a ser a los que han creído en el Señor Jesucristo y a los que han creído también en Dios, en el Padre y en el Hijo. Entonces, a todos esos es a los que va a perseguir. Por eso pregunta aquí el Señor Jesucristo. Dice, os digo que pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes qué creen? A su juicio, ¿ustedes qué piensan? ¿Hallará fe cuando Él venga? Sí, hermano. Yo creo que esta Sí. es una pregunta personal para cada uno de nosotros y preguntarse, ¿tengo fe y cómo la manifiesto? ¿Realmente creo o como la frase de nuestro hermano Ricardo, o nada más juego al Evangelio? Pues sí. Entonces, pues sí, debemos de analizarnos cada uno. Yo tengo fe. ¿Verdaderamente tengo fe o nada más estoy jugando al Evangelio? ¿Sí? Y así es como debemos de hacernos esa pregunta cada uno de los que creemos ahorita en este tiempo. Como les decía, para ese tiempo no me atrevo a decir que nos tocara a nosotros, porque pues sabemos que ni el Señor Jesucristo decía que ni Él mismo sabía cuándo sería su venida, ni los mismos ángeles del cielo. Entonces, pues todavía para esto, según nos dice aquí, pues todavía falta. Todavía falta. Para ese tiempo, pues no sabemos qué cantidad de creyentes haya y de qué fe sean, ¿no? De qué fe sean para esperar a nuestro Salvador. Quién sabe, allí pues la verdad es que me atrevo a decir que para ese tiempo a lo mejor nosotros ya no estamos, ¿sí? Quién sabe si los que vengan, vengan con más arraigo en la palabra o igual también sean creyentes, pues creyentes falsos, ¿no? Ahí tiene la palabra Polita y Ricardo. A ver, adelante, mi hermana Polita.
Adelante. No, ahora no es Polita, ahora soy yo. Adelante. De acuerdo yo creo que no está, mejor que no pasar de esta generación, esto no está muy lejos. Las manifestaciones se dan, nuestro Señor Cristo dice que cuando el árbol caer es que el verano se acerca. Y creo que ya muchas hojas han caído. Y yo pienso que ya está la puerta, como dice la Escritura, y que ya debemos ponernos a cuenta, agarrar las cosas en serio. Ya debemos empezar a ejercer nuestra profesión de nuestra esperanza, dice Pablo. Comentes o de que ya la iglesia empiece a hacer como debe ser. Entonces, muy lejos, hermano, porque ya las manifestaciones están. Y esto. Quiero comentar algo sobre eso. Pues ya cerca, pero lejos, porque la segunda venida, pues sí, a lo mejor da más tiempo de la segunda venida. Recoge su celeste, pues regresa con su ejército, pone los pies sobre la tierra. Dios dependiendo de lo que de la guerra, dicen, hablan de la Magedón, pues esa es la guerra que se va a tener de Dios. Entonces, pueden leer, porque la segunda venida, las naciones, lo que nuestro Señor Jesucristo viene a ver, hacia Él. A lo mejor el último día no lo sabemos. Mañana, pasado mañana, estamos ya a la puerta para que nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, para que la preparen. Sí, va a haber tribulaciones, viene el fin, para que las personas están confundidas. Porque para entender esto, como dije, no es fácil. Ya estamos Joel, esos libros de los profetas, ya lo puedes entender mejor. En relación al Apocalipsis, es que pero hay que pedirle mucho a nuestro Dios. Hay que pedirle a nuestro Dios que Espíritu Santo que nos guíe, porque no nos tenga oídos hoy que dice así. Claro. Que oiga, que entienda, oiga y entienda, ¿no? Que entienda, hay que pedirle a nuestro Dios para permanecer en el camino, porque sabemos que Satanás es astuto, ¿no? Satanás es astuto y de alguna manera nos distrae, de alguna manera, fíjate,
de alguna manera porque ya sea que algo nos guste, ya sea que nos enojamos por algo, ya sea que... Y así, o sea, sería cosa de enumerar muchas cosas que, que nos distrae el maligno, ¿no? También pide la Entonces, palabra a Rocío. Sí, Rocío, adelante, mi hermana. Pues más o menos era lo que quería decir, lo que ya dijo mi hermano Ricardo. El problema de, no es de las personas que piensen que va o no a venir pronto. Yo creo que esto es de manera personal, que cada quien debe tomarlo como, no me acuerdo quién, lo vi en un video, alguien preguntó, ¿qué cambiaría si mañana viniera nuestro Dios, no? Yo me puse a meditar y dije, bueno, probablemente no cambian muchas cosas, pero esas que cambiaría son las que debo cambiar ya, no importándome si viene mañana, pasado o no me toca verlo, porque es un arma muy filosa el pensar que no va a venir ahorita, que va a faltar, porque entonces es como cuando tienes algo en el horno, ¿no? Si sabes que te falta un buen rato, pues hasta te haces un poquito más lejos de la cocina. Cuando sabes que ya está por quedar, estás ahí cerquita al pendiente. Entonces siento que sí es un arma de doble filo pensar que no nos va a tocar verlo. Yo creo que lo más sano y lo más bueno para nosotros y nuestras vidas espirituales es estar a la puerta, pensar que ya está por llegar, ¿no? Para poder hacer esos cambios que nos hicieron meditar en un estudio, ¿no? ¿Qué harías, qué cambiarías si viniera mañana? Creo que esa es mi aportación. Sí, mira, aquí viene siendo como cuando tú eres estudiante, ¿no? Y voy a hacer la comparación, como cuando tú estás estudiando, ¿no? Hoy es día 7, ¿no? Hoy estamos a 7, ¿no? Dice, el día 10 va a haber examen. Pero tú te distraes y no estudias. Híjole, pero ya mañana va a haber examen. Híjole. Y la verdad, digo, no sé si todos seamos así, pero a mí me pasa, yo soy nervioso y siento que se pone uno muy nervioso cuando no has estudiado, ¿sí? Te pone nervioso, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que vas a contestar? No leíste. Pero si tú te has preparado, ¿qué importa que haya examen? Yo estoy preparado, yo estuve siempre estuve leyendo y estuve leyendo y meditando y volví a leer o sea, yo me preparé. Entonces, ¿cuál es ese temor? ¿No? Entonces, si te preparaste, no hay problema, ¿no? Que hagan el examen que quieran. Pero si no te preparaste, ahí es donde entra el nerviosismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te preparaste, no leíste, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros, es más, voy a hablar de esto, de lo de nosotros, ¿no? De nosotros los sacerdotes. Si no estudias, ¿qué es lo que vas a hablar si no te preparaste, si no leíste? ¿Qué es lo que vas a hablar? Al menos que ya te lo sepas de memoria, ¿sí? Desde más atrás. Pero si no leíste, pues no tienes nada que hablar. Y te hacen una pregunta, ay, pues quién sabe. Bueno, pues entonces, ¿a qué te paraste ahí? A ver, nada más te sentaste ahí a hacer el ridículo. Nosotros estamos para enseñar, pero si no lees, si no te preparas, pues nada más te paras ahí a perder el tiempo porque y que hasta te digan algo, bueno, pues entonces qué clase de pastor eres, ¿no? ¿Qué clase de sacerdote eres? ¿No? ¿Por qué? Porque no sacas adelante
al pueblo con la enseñanza. ¿Por qué? Porque no estudiaste, no te preparaste. Pero si te preparas, te paras con toda confianza porque sabes que sabes, ¿no? Pues miren, hasta aquí se terminó ya lo de la bestia. No sé qué les haya parecido, si les pareció bien o les pareció mal, pero lo que dice aquí en Apocalipsis 19, 20, 21, que dice que va a ser arrojado al lago de fuego. La bestia y el falso profeta. Aquí tiene la palabra nuestra hermana Esther y Verónica. A ver, adelante mi hermana Esther, o Vero. Sí, hermanito, es como dijo, que vimos en el estudio con el hermano Saúl, de las trompetas, como dice que de todas estas cosas que veía una gran muchedumbre, porque preguntando de que cuántos iban a salvar, ¿verdad? Si había fe, y usted sí va a haber mucha fe, porque nos habla de que hay una gran muchedumbre, de que ningún hombre podía contar en todas las naciones, tribus y pueblos. O sea que va a haber muchos que van a ser salvos, ¿verdad? Y que van a ser, pues, con fe, como dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Sí. Cuando va contando también de los 144,000, se va contando todas las tribus, y luego habla de la muchedumbre, ¿verdad? De todas las naciones. Esa es mi aportación, hermanito, que se va a hacer bendito. Gracias. Sí, pues es que todos esos que estaban vestidos de blanco, como bien sabemos, lo blanco significa pureza, ¿no? Entonces, estos que estaban vestidos de blanco, ¿por qué? Porque salieron de la gran tribulación, dice, ¿no? O sea, ¿por qué salieron de la gran tribulación? Pues porque se prepararon, por eso salieron de la gran tribulación. Que si no se hubieran preparado, que si no hubieran aceptado a Jesucristo en su corazón, pues hubieran sido del montón, pero ellos no quisieron del montón, sino que salieron de la gran tribulación, ¿sí? Entonces, pues también nosotros debemos de prepararnos, mis hermanos, debemos de analizarnos, de bueno, yo estoy bien aquí, estoy mal acá, estoy bien aquí, estoy mal acá. Y entonces corregirnos. Por eso dice velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Entonces ahí hay que hacer un balance. ¿Cuál pesa más, la carne o el espíritu? Hay que ver qué es lo que pesa más. Si pesa más la carne, nos va a llevar para el lado de la carne, ¿sí? Y si pesa más el espíritu, nos vamos a ir para el lado del espíritu. Entonces ahí debemos nosotros de ver, de tener cuidado, y si estás más, si tu báscula está más hacia la carne, pues aguas, corrígete, ¿sí? Corrígete para que la balanza se vaya más hacia el lado del espíritu. ¿Sí? Porque dice Pablo, dice que el que hace obras de la carne, para la carne hace obras. Y el que hace obras para el espíritu hace obras. Entonces tenemos que analizarnos. ¿Para qué lado estoy más cargado? ¿Para el lado de la carne o para el lado del espíritu? ¿Sí? Y entonces, pues, tenemos que corregirnos,
¿sí? Analizarnos de cuáles somos, como decía el comercial de los chiles jalapeños, no ser del monte, no ser del montón, sino del monte, ¿sí? Entonces, tenemos que analizarlos cada día, mis hermanos. Porque sí, como dice Ricardo, a lo mejor estamos jugando al Evangelio. Hay nada más para que digan que soy del Evangelio, pues hay como que me paro aquí, pero bueno, realmente cuáles son mis obras, ¿sí? Y la verdad es que miren, mis hermanos, yo lo que veo es esto, es que, como dicen, la muerte no avisa, no sé si estamos de acuerdo, la muerte no avisa, y entonces, no sabemos cuándo nos llegue la muerte, no sabemos cuándo bajemos al polvo, al sepulcro, y cuál es realmente tu camino, ¿sí? Entonces, oye, si te vas a querer arrepentir de lo malo que haces, cuando ya estés, como dicen en mi tierra, ya boqueando, ya abriendo la boca, pues ya no tiene caso, no tiene caso. Entonces tenemos que corregirnos ahorita que tenemos salud, corregirnos. Si algo tenemos por ahí, que no nos deja entrar plenamente al reino de Dios, pues hay que corregirnos, ¿sí? Mis hermanos, faltan 6 minutos para las 7, para las 8, perdón. Faltan 6 minutos para las 8. Voy a hacer mi oración para entregarle a Saúl